Bienvenidos. Muchos colombianos se preguntan, en realidad, ¿en qué nos puede afectar lo que pasa en Venezuela? Y hay muchas respuestas, pero una es evidente, es que salen centenares de miles de venezolanos a buscar una vida mejor en Colombia. El tema de la migración es uno de los rostros más dramáticos de la crisis de Venezuela. Es uno de los rostros más angustiosos y más desgarradores. Personas que ya no pueden tener su vida en Venezuela o no quieren tener su vida en Venezuela porque no hay que comer, porque no hay oportunidades de futuro, porque no hay medicinas, porque hay represión. Y Colombia se ha convertido en el principal receptor de venezolanos que ya no pueden vivir en ese país. Me da mucho gusto saludar al director de Migración Colombia, el doctor Christian Kruger, para que hablemos de esta faceta frente a lo que ocurre en Venezuela. Doctor Kruger, bienvenido. Juan, muchas gracias para usted, para toda la audiencia y bueno, sí, estoy aquí para contarles un poco lo que se viene presentando frente a la migración, no solamente de venezolanos, sino también de colombianos y la situación que se está presentando y la proyección que tenemos frente a este fenómeno. Después de los últimos episodios, donde muchos venezolanos probablemente alcanzaron a albergar la esperanza que el régimen caía, y eso por lo pronto no parece ocurrir, ¿siente reflejo en la situación migratoria? Sí, miren, primero pues resaltar que este fenómeno migratorio se deriva como consecuencia de más de 20 años de una política muy compleja en el vecino país, primero con Chávez, ahora con Maduro, y pues este es el reflejo y la consecuencia de lo que se está presentando. Y con esto lo que quiero decir es que esto no puede cambiar de la noche a la mañana, esto es un proceso, esto es todo un ejercicio que se viene haciendo, que Colombia viene apoyando, varios países de la región, el Grupo de Lima, la OEA, que vienen haciendo un ejercicio para encontrar un cambio real, para encontrar una democracia real en ese país, porque mientras no lo haya, Juan, pues estas cifras que vamos a ver pues van a seguir creciendo, son unas cifras muy complejas, la decepción en algunos casos de algunos venezolanos, de algunos colombianos es grande y dicen no, yo ya no aguanto más en ese país, no tengo que comer, no tengo medicinas, no hay salud, no hay educación, no hay servicios públicos, no hay energía. Pues esto todo trae la salida de personas de ese país. Doctor Kruger, a grandes números, me dicen que son más o menos 1.800.000 personas que estaban en Venezuela y han venido a Colombia. De esos 500.000 colombianos que se habían ido a Venezuela y están regresando. Esa es la... Sí, así es, efectivamente son aproximadamente 1.800.000 personas, de las cuales un poco más de 500.000 son colombianos, que se fueron hace 2, 3 décadas a Venezuela. Anteriormente la migración era contraria, no lo podemos olvidar, y más de 1.260.000 hermanos venezolanos que están llegando a Colombia y se están quedando en nuestro país con la idea de incorporarse a la vida productiva de nuestro territorio, de nuestra economía, en diferentes sectores. Estamos hablando de sectores comerciales, igualmente el sector agrícola. Si vamos a ver, hay muchos venezolanos trabajando en estos puntos y eso es precisamente lo que se ha querido hacer por el gobierno nacional, incorporar a esta población a la vida productiva. En el debate público uno empieza a ver dos alas muy marcadas. Unas personas que dicen Colombia es un país fraterno y solidario y tiene la obligación de recibir a esos venezolanos, abrirles un camino, darles una ayuda. Al fin de cuentas, Venezuela también ayudó a los colombianos cuando la situación aquí era difícil, y bienvenidos todos los venezolanos. Y hay otro sector que empieza cada vez, me da la impresión, a hablar más duro, que dice ¿hasta cuándo y hasta cuántos venezolanos van a recibir? Porque si aquí tuviéramos recursos ilimitados, siempre serían bienvenidos. Pero cuando hay que atender a una persona que viene, por ejemplo, con una enfermedad de alto costo de Venezuela,
también en Colombia hay personas que tienen enfermedades de alto costo y no estamos pudiendo atender. Entonces, al principio era solidaridad, pero hoy algunos dicen compiten con los recursos escasos de la salud con los colombianos. ¿Dónde se ubica la política migratoria colombiana? Bueno, primero, Juan, un primer mensaje que es muy importante y es invitar a toda la población colombiana a no estigmatizar a los venezolanos. No podemos olvidar la historia y además que hoy en día todavía hay muchos colombianos en el exterior que están en situaciones complejas, están en situaciones similares. En ese orden de ideas, pues tener mucho cuidado con esa estigmatización de esta población en nuestro país. Y hacemos eco de esa voz. Esas generalizaciones son terribles y crueles. Sí. Así es. La mayoría de venezolanos que están llegando son personas de bien, son personas que no están saliendo de su país por gusto, no es que estén haciendo turismo, tampoco lo hacen para vivir mejor, lo hacen para subsistir, para conseguir un plato de comida que no están consiguiendo en su país. Entonces, simplemente recordar que nosotros hace muchas décadas tuvimos unas situaciones similares, de pronto no tan agudas, pero sí similares, y eso no quiere decir que el día de mañana, en unos años, nos pueda pasar a nosotros algo en ese sentido. Entonces, invitar a esas personas que de pronto no entienden, digamos, lo que se está haciendo para atender a esta población, a que entendamos que estuvimos y en un futuro podemos estar y tenemos que ayudar a toda esta población. Hay, por ejemplo, una banda de colombianos ladrones en Madrid, España, y salen los titulares: otra vez los colombianos roban en España, y estigmatizan a todos los colombianos. ¿Cuánto nos ha dolido a todos cuando nos sentimos discriminados en otro país porque unos compatriotas, claro, que delinquieron, manchan el nombre de todos los colombianos? Con los venezolanos aquí pasa igual. Sí, entonces ese es el llamado, que no nos pase lo que nos pasa a nosotros en el exterior, que cogemos una nacionalidad, en este caso los venezolanos, que cometen un hecho delictivo. Tenemos más de 1.260.000, es, digamos, de alguna manera se entiende que se haya incrementado el tema delincuencial, pero no podemos generalizar esa situación y muy por el contrario tenemos que entender que están llegando a pedir una ayuda en nuestro país. Una persona que tiene una tienda recibe con frecuencia venezolanos que le dicen: deme trabajo. Una persona que tiene un lavadero de carros recibe venezolanos que le dicen: deme trabajo. Una persona que tiene un cultivo, una finquita, recibe venezolanos que le dicen: deme trabajo. Todos en distintos campos estamos recibiendo venezolanos que nos dicen: deme trabajo, por favor, es para subsistir. ¿En qué condiciones y con qué requisitos se les puede dar trabajo a los venezolanos en Colombia? Bueno, primero, resaltar en esa línea, digamos, de política del gobierno en materia migratoria, que por un lado se ha venido flexibilizando el marco jurídico colombiano. Queremos darle la mano a toda esta población venezolana que está llegando, pero dársela de manera correcta, es decir, que estén de manera regular. Pero para esto necesitamos también un trabajo de país. Esto no es solamente el sector gobierno flexibilizando, incorporando esta población a la vida productiva del desarrollo de nuestra economía, sino también del sector privado, de todos esos empresarios, de todos esos contratantes que no se aprovechen de esta población que está llegando con necesidad y que si le quieren dar la mano a un venezolano, se la den efectivamente de manera correcta, afiliándolo a un sistema de seguridad social, igualmente pagándole lo que corresponde. Y hoy en día el gobierno nacional ha venido en ese marco de flexibilización regularizando a más de 600.000 venezolanos que pueden ser contratados. ¿Qué quiere decir por todas estas regularizando? personas. Eso que usted me acaba de decir, que pueden ser contratados. Sí. ¿Qué venezolanos pueden ser contratados? ¿Qué papel les tiene que pedir un empleador colombiano? ¿Qué tienen que mostrar? Bueno, primero resaltar, ya son un poco más de 600.000 regularizados. Esto quiere decir que si en algún momento estuvieron irregulares, es decir, estaban por fuera del marco legal, pero que el gobierno nacional los ha venido incorporando a la regularidad, es decir, que si los para la autoridad pueden mostrar sus papeles, que si los quieren contratar, que si los quieren emplear, los pueden emplear sin ningún inconveniente. El documento que les tienen que pedir todas estas personas que los quieran contratar son básicamente dos: la visa, que todos lo conocen, las visas de trabajo especialmente en este caso, pero también hemos venido expidiendo el permiso especial de permanencia. Es un documento totalmente gratuito, ¿sí?, para los venezolanos, y con este documento lo pueden presentar ante el empleador, ante el contratante, para que sean
efectivamente vinculados de manera formal y puedan estar en las mismas condiciones de un colombiano. Eso hace las veces de visa de trabajo. Sí, hace las veces. El permiso especial de permanencia. Así es, tiene los mismos efectos. ¿Cuánto dura ese permiso? Ese permiso dura 2 años. ¿Sí? 2 años. 2 años. La idea, en el mes de agosto se va a vencer el primer permiso especial de permanencia que lo vamos a prorrogar, pero la idea es vincularlos, digamos, que sean productivos en el sistema. Le hago una pregunta directa de casos que hemos visto aquí. Hay gente que dice, es que los están contratando por debajo del salario mínimo. Y algunos colombianos han perdido su empleo porque en algunos sitios han contratado venezolanos por debajo del mínimo. Eso es irregular, ¿cierto? Eso es irregular. En el caso solamente de Migración Colombia, hemos sancionado más de 800 empresas. 800 empresas por vincular venezolanos sin el lleno de los requisitos legales. ¿Esto qué es? Que no los afilian a un sistema de seguridad social, que los ponen a trabajar más allá de las horas ordinarias, pero también tenemos que sacar de la cabeza ese mito que piensan que si dejo ingresar venezolanos me van a quitar el trabajo. Por el contrario, si yo no los regularizo, la diferencia, la brecha salarial entre el colombiano y el extranjero que no está regularizado y está trabajando, como dicen algunas personas, por debajo de cuerda, va a ser superior y eso sí afecta la empleabilidad en nuestro país, el trabajo en nuestro país. Esto que les voy a decir, nadie me lo contó, yo lo vi. Venía en el Transmilenio, yo lo tomo en la estación del norte, en el Portal del Norte, y en cada parada se están subiendo personas venezolanas. En una de esas paradas hay de todo, unos cantan, otros venden dulces, pero en una había una persona joven, un hombre joven, diciendo, contrátenme en lo que sea, yo hago cualquier oficio hoy porque necesito llevar algo de dinero a mi casa para la comida. Si una de las personas que va en el Transmilenio se apiada de él y lo contrata para un oficio, ¿viola la ley o lo puede contratar? No, lo puede contratar y precisamente eso es lo que viene haciendo el gobierno nacional, flexibilizando, permitiendo que esos casos se presenten. El permiso especial de permanencia es un típico ejemplo de esa situación que usted está mencionando, Juan, de poder vincular esas personas a diferentes oficios, no solamente profesionales, sino a diferentes oficios para que puedan ser productivos. Entendemos la situación, no queremos que estén solicitando ayuda en las calles, eso lo queremos ni de los extranjeros ni de los colombianos. Entonces la forma que tenemos es vincularlos al Si alguien en el Transmilenio le quiere ayudar y le pide el permiso y no lo tiene, ¿qué puede hacer? ¿Le tiene que decir vaya a las oficinas de Migración Colombia y pida el permiso? Sí, esa es una opción. Otra opción es el tema del visado. Recordemos que también pueden tener el visado, que es el sistema tradicional, digamos, que tiene Colombia y la gran mayoría de los países, y próximamente vamos a sacar más noticias de flexibilización, y una de ellas es precisamente en ese punto, en el tema de laboral, en el tema de trabajo para todas esas personas que de pronto no cumplen requisitos, pero quieren trabajar y quieren aportar al desarrollo del país. ¿Ustedes lo dan fácil? ¿Esos papeles se consiguen fácil? Es tan sencillo, Juan, que en muchas ocasiones, en la gran mayoría de casos, ese permiso especial de permanencia se saca vía internet. Es decir, ni siquiera tienen que ir a las oficinas de Migración Colombia. Hacen la solicitud vía internet, nosotros verificamos, hacemos cruces de bases de datos, estamos flexibilizando para la población, pero aquellos que tengan antecedentes, pues obviamente no, y así lo están haciendo, vía internet. Justo es reconocer el trabajo muy importante que se está haciendo en Migración Colombia para ganar eficiencia y para ganar transparencia. Minuto final. La chilena asesinada en Colombia, está un proceso policíaco judicial que ha captado todas las cámaras. A ese ciudadano colombiano lo podrían pedir en Chile para condenarlo en Chile, o será condenado aquí. A ver, primero, lamentar esos hechos que se presentaron. La justicia colombiana, los hechos ocurrieron aquí en nuestro país. En primera instancia serán nuestras autoridades judiciales, nuestras autoridades penales las que van a juzgar, van a condenar ese caso de ser culpable esta persona, y posteriormente, pues bajo la normatividad, bajo el marco legal chileno, esta persona podría ser solicitada, podría tener una deuda pendiente con Chile, que si bien posiblemente no es enviado directamente, ellos podrían solicitar una circular roja, por ejemplo, una vez cumplida la pena de esta persona, para que cuando termine la sanción en nuestro país sea enviada a Chile en este caso. ¿Ella había ingresado legalmente a Colombia?
Sí, había ingresado legalmente y la noticia es que pues a la fecha pues, de que se hicieron públicos los hechos, esta persona no registraba salida de nuestro territorio. Y le hago la última pregunta sobre la plata de ella. Aquí hay una historia truculenta y lo que han dicho en el proceso es que él estaba recibiendo plata de ella y sus familiares dicen que ella llegó con mucha plata. ¿Cuánta plata puede entrar un extranjero a Colombia y cómo la puede entrar? Mire, un extranjero, digamos, sin necesidad de declarar, eso ya son temas aduaneros, son temas tributarios, puede entrar hasta $10.000 sin necesidad de declararlos. Puede entrar la suma que considere, digamos, el extranjero que quiere invertir acá, pero claramente hay un marco legal, hay un marco tributario donde se le obliga a esta persona a tributar sobre esa declaración que está haciendo de ingresos en nuestro territorio. Entonces puede ingresar los recursos que considere, las divisas que considere, pero siempre bajo el marco legal de la declaración que corresponda en esos casos. Doctor Cristian, aquí siempre con usted se nos va el tiempo volando. Sí. En Al Punto, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Juan, muchas gracias a usted, a toda la audiencia. Y bueno, siempre estaré aquí presente cuando me necesiten. Juan, muchas gracias a usted. Migración Colombia, en la zona más dura y en una de las facetas más dramáticas de esta crisis venezolana. Por supuesto, solidaridad y fraternidad en este país en el que tantos de nuestros compatriotas también tuvieron que salir en otras épocas y el mundo los acogió con los brazos abiertos. Gracias, doctor Kruger. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias y recuerden, conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor.